Qué bueno saber que podemos confiar en Dios en medio de las dificultades de nuestra vida. Que nos da fuerza, que nos da esperanza, que nos da paz. En un Dios que podemos confiar en medio de las pruebas. Y saber que Él está a cargo de nuestra vida y que en Él somos completos. La pregunta que tengo para ti a mitad del mes de febrero es la siguiente. ¿Cómo defines el amor supremo? ¿Cómo defines el amor supremo? ¿Qué ejemplo me darías con relación al amor supremo? Amor de Dios. Amor de Dios, claro. Darlo todo a cambio de nada. Muy bien. Algo más, alguien más nos define. Cristo Jesús. Muy bien. Yo no sé si ustedes saben, pero desde el 7 de este mes hasta el 14, que es el Día del Amor para la sociedad, en Estados Unidos se van a vender 58 millones de libras de chocolate. 58 millones de libras de chocolate aquí en los Estados Unidos. ¿Será que esta nación está definiendo el amor a través de la cantidad de chocolates que se regalan esos 7 días antes que se compran esos 7 días antes del Día de la Amistad y del Amor? El 30% de la población de esta nación va a comprar flores para el Día de los Enamorados. La nación americana está compuesta de 336 millones y pico de habitantes. Estamos hablando que 100 millones, ¿se acuerdan mis cálculos? 100.838.774 habitantes van a comprar flores. Levante la mano si usted es uno de ellos. No, ahora ustedes no son parte de esta estadística. Ustedes no son parte del 30% de los que van a comprar flores. Las mujeres no levantaron la mano porque ellas esperan que le llegue sus flores. Entonces, caballero, usted necesita levantar la mano. Señora, diga amén. Usted necesita levantar la mano. No es suficiente con las flores que estaban aquí y las que se le dieron a las visitas. No es suficiente. Pero hay personas que han estado definiendo el amor supremo, han estado definiendo el amor hacia su cónyuge, hacia la persona que ama, lo está definiendo con flores y chocolate. El consumerismo en el cual nosotros estamos viviendo nos lleva a eso. De paso, usted le acaban de regalar chocolate y flores a mi esposa, que vino a hablar a las damas esta mañana. ¿Cómo? No, hay que comprarlo porque ese es el de ustedes. Ustedes le están demostrando el amor, yo también se lo tengo que demostrar. Y fíjense, hay veces que pensamos que como ya se lo demostraron a la gente, yo no lo tengo que demostrar. La pregunta es que aquella persona que ama lo demuestra. En su libro, Los 5 lenguajes del amor, Gary Chapman presenta que no solamente palabras de alientos son la expresión de amor, sino que actos de bondad, el toque físico, los regalos y el tiempo de calidad, todo eso es parte del amor. Entonces, el apóstol Pablo amaba a Dios y había entendido el amor supremo de Dios.
Y ahora está expresando el amor supremo de Dios. Pablo expresa el amor supremo de Dios hablando y testificando de ese amor. Y la pregunta que yo tengo para ti esta mañana, ¿tú entiendes el amor de Dios como lo entendió el apóstol Pablo? ¿Tú estás entendiendo el inmenso amor de Dios como lo entendió el apóstol Pablo? Entonces, antes de abrir la palabra, te invito a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Padre celestial y eterno Dios, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por el privilegio de estar ante tu presencia y de disfrutar de la programación de esta mañana. Gracias por la oportunidad de hablarte y presentarte todo nuestro ser y desbordarnos con nuestras dádivas de ofrenda, con nuestras alabanzas a tu nombre. Ahora necesitamos que tú nos hables al corazón y que nos enseñes cuánto tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es mi plan para la mañana de hoy? ¿Cuál es mi plan? Mi plan es que podamos entender lo que pensaba el apóstol Pablo del amor y que nos demos cuenta si verdaderamente nosotros amamos como Él. Y que entendamos por qué sería necesario nosotros compartir el amor de Dios con los demás. Para esto te invito a que tú vayas a la última defensa que Pablo hace de sí mismo, que aparece en la palabra de Dios, allí en el capítulo 26 del libro de Hechos. El hermano Alfredo Fernández me picó adelante y se fue con el capítulo 27, hablando acerca de la evangelización y el testimonio, y que nos contó esa historia de la travesía hacia Roma y el naufragio y cómo el ángel le había hablado. Pues déjenme contarle el chisme antes. Permítame contarle ese chisme, pero antes, ¿qué pasó antes de eso? ¿Le interesa eso? Is that something that you would like to hear? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Están aquí? Is that something that you would like to hear? Should I say something in English as well for you guys? No, you can understand Spanish well? Good, muy bien. Entonces, si vamos, agarra tu Biblia. Y si tienes un iPad o si tienes un teléfono, no importa, pero agarra tu Biblia. Nosotros los viejos usamos estas así de papel y no pasa nada también. Vete al capítulo 21. Te estoy diciendo, pastor, dijo 26, ahora va para el 21. Aquí vamos a salir a las 4 de la tarde. Bueno, quizá. En el capítulo 21 se presenta que Pablo quiere volver a Jerusalén porque en la iglesia de los gentiles, la iglesia que estaban regadas en toda el área de Corinto, allí habían personas que eran dadivosas como tú. Y habían recibido ofrendas y ahora ellos Pablo va a volver a Jerusalén con ofrendas para los pobres de la iglesia en Jerusalén. Amén. La iglesia que no era predominantemente judía está preocupada por aquellos judíos que se hicieron cristianos y que son pobres. Este detalle es muy importante para que tú veas el corazón de la iglesia cristiana, predominantemente gentiles o griegos, que no llegaron al conocimiento de Jesús a través del judaísmo, sino a través del cristianismo que está presentando Pablo. Y Pablo llega con ese gozo, con esa alegría allá a Jerusalén, sabiendo que se iba a encontrar con los líderes de la iglesia judía. Y tenemos que entender el concepto de que Pablo se hizo cristiano, pero no dejó de ser judío, porque esta hermana que es colombiana, con la cual yo desayuné, se hizo adventista, pero no dejó de ser colombiana. Y tú que eres dominicano, te hiciste adventista, pero no dejaste de ser dominicano. Y te gusta el mangú, y defiende a los padres de la patria,
Y la bandera con la cruz blanca en el medio y los colores rojo y azul, ustedes lo ven y ustedes vibran. Y confiesen que cuando escuchan su música, no voy a decir cuál, tienen que aguantar los pies, porque siguen siendo dominicanos. Y el cubano sigue disfrutando de los pastelitos. Usted no lo puede evitar. Y el puertorriqueño seguirá diciendo ay bendito. Pablo es cristiano, pero sigue siendo judío de nacimiento, porque su familia era judía, aunque él era ciudadano romano. Y Pablo le entrega su corazón a Cristo. Y Pablo es fiel a Dios, pero sigue yendo a sus hermanos judíos. Él sigue siendo judío. Y el judío usaba el talit, que era para cubrirse. Y el judío se ponía las cosas en la mano para orar. Pablo llega a Jerusalén. Y para la iglesia judía que adora al Dios monoteísta de Abraham, el mismo Dios monoteísta que pretendía adorar los cristianos, los judíos no lo querían aceptar, pero los cristianos lo entendían así. Pablo era un soberano liberal. Y yo creo que tú entiendes que Pablo era un ultra mega super exagerado conservador de la religión judía. No era un judío normal, era un judío que venía de un partido político dentro de la iglesia que se llamaban ¿quiénes? Los fariseos, que significa aquellos que se han separado para Dios. Los fariseos comenzaron a existir porque los fariseos después del exilio de Babilonia dijeron: nosotros no queremos que la iglesia o el pueblo judío vuelva al exilio, al cautiverio por desobedientes a la ley que se le presentaron a los niños aquí. Por lo tanto se pusieron de acuerdo de que nunca más el pueblo iba a ser llevado al cautiverio, y para que eso no sucediera, ellos se pusieron en la mente que ellos iban a hacer todo lo posible de que todo el pueblo judío guardara la ley de Dios. Y eran celosos con la ley de Dios y con la ley tradicional, la ley ceremonial, con todos los ritos, todas las ceremonias, todos los procesos. Pablo era uno de esos. Ahora Pablo conoce a Jesús y ha pasado el tiempo y ahora vuelve a Jerusalén. Ya pasó el concilio de Jerusalén. Ya se le dijeron a los judíos que estaban fuera de Jerusalén que lo único que tenían que preocuparse, además de la ley de Dios, era de qué: no comer cosas ahogadas o estranguladas, que botaran la sangre de los animales, que no se la comieran, y que se abstuvieran de tener fornicación, sexo antes del matrimonio. Eso fue lo que se le dijo a la iglesia cristiana fuera de Jerusalén. Ahora Pablo llega con el gozo de haber servido a la iglesia cristiana que estaba en diferentes partes del mundo, y cómo Dios rompe la pared de división entre los judíos y los gentiles, y dice Pablo que de los dos hizo ¿qué? Un solo pueblo. Y Pablo viene de ese gozo, viene de esa alegría de servir. Pero yo creo que ustedes sepan que esa alegría de servir conllevó que lo latigaran 40 veces, 40 latigazos menos uno, 3 veces. 39 latigazos. Que lo apedrearan, que lo dejaran con hambre, que estuviese desnudo, que estuviese en escasez. Pablo viene de eso, y Pablo ve que ese sacrificio rinde fruto y que la gente está aceptando a Cristo, y que aceptar al Jesús que murió en la cruz del Calvario es un gozo. Eso es lo que nos está diciendo allí, capítulo 21 del libro de Hechos. Y Pablo llega al templo a adorar. ¿A qué templo? Al templo de Jerusalén. Pero es cristiano, ¿por qué va al templo?
Porque como nacional judío se ora. Y pues entonces yo voy al templo a orar. ¿Qué hay de malo ir al templo de los judíos a orar? Si yo le estoy orando al Dios verdadero. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pablo pudo haber dicho, no, yo no me voy a meter allí, olvídate de eso. Pablo seguía siendo judío. No era judío de religión, no guardaba la religión judía. Adoraba al Dios verdadero, pero oraba con sus hermanos nacionales que oraban a Dios. Y llega allí a orar. Y llega allí a compartir. Porque Pablo amaba a su nación, amaba a la gente, pero amaba a Dios. Y sacó tiempo para ir allí. Y estuvo allí y oró y trajo las ofrendas. Se las dieron a los apóstoles que estaban dirigiendo la iglesia en Roma todavía, los que estaban vivos. Y ahora los judíos no entienden eso. Los de la religión judía, sus amigos fariseos, ahora dicen, este hombre viene a formar un problema aquí tremendo. Los boricuas decimos un revolú. ¿Cómo dicen los dominicanos? Un lío. Los colombianos, ¿cómo dicen? Una revolución. Y entonces lo agarran, se lo llevan preso y empiezan a decir barbaridades de él. Y llega allí el procurador y lo agarra y lo van a amarrar y le van a dar 4 latigazos y le dice, un momento, ustedes hacen, hablando a la autoridad, le dice, ustedes van a hacer eso a un ciudadano romano, porque los ciudadanos romanos no hacen esas cosas con sus ciudadanos. Entonces se van, y este hombre es romano, pero este no es judío, este no estaba de aquí. Y le pregunta el alguacil, le dice, ¿y usted es romano? Y dice, sí. Y el alguacil le dice, yo soy romano, yo tuve que comprar la ciudadanía. Si tú estás luchando con papeles, eso viene desde la Biblia. Eso es lo que dice el texto. Que este procurador romano, para hacerse romano, tuvo que pagar. ¿Y sabe lo que le dice Pablo? Pablo le dice, yo nací así. Esa es mi nacionalidad. Pablo era judío de religión y de nación, pero había nacido en el entorno romano y tenía ciudadanía romana. Entonces el procurador dice, este hombre no se le puede dar un cantazo, ese hombre no se le puede amarrar, no nos metamos en un problema. Y los fariseos quieren destruir a Pablo y Pablo dice, pero si yo vine a traer ofrenda aquí, pero si lo que yo vine fue orar, a alabar el nombre de Dios, no, tú nos traicionaste, tú eres un sinvergüenza, y bla, 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 bla. Y al fin y al cabo, Pablo pide ser llevado a las autoridades. Y es interesante que entonces lo sacan para salvarle la vida a Pablo. Y fuera de Jerusalén, llegan de Jerusalén otros judíos allí a acusarle fuera de Jerusalén. Allí no le pueden tocar. Pablo dice, si yo he cometido algún error, yo quiero que las autoridades me juzguen. Es más, yo quiero que me presenten delante del emperador, de César. Vamos a ver si yo cometí algún error. Y ese es el concepto que nosotros encontramos en Hechos capítulo 26. Te resumí Hechos 21, 22, 23, 24 y 25. Pero tú tienes que leer la Biblia. Porque esta Biblia no es de chismosos, esta Biblia es de los que leen la Biblia. Esta iglesia es de los que leen la Biblia. La iglesia de Jayalí es de los que leen la Biblia. Yo te lo resumí, pero tú tienes una asignación de leer. Amén. Dite amén. ¿Qué sucede? Está Festo en su casa y está escuchando a Pablo. Y Festo quería liberar a Pablo. Y Festo lo llamaba con frecuencia para hablar con él. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los presos, para salir de los problemas, pasaban dinero por debajo de la mesa para que lo soltaran. Y Festo quería dinero. Y cada vez que llegaba donde Pablo, Pablo le hablaba de Cristo y no le daba chavo. Y Festo no lo podía soltar. Hasta que llegue el rey Agripa con su esposa. Y cuando están allí,
Festo le habla a Agripa y le dice, tengo este hombre, yo no lo quiero mandar al César sin tener claro de qué lo estamos condenando. Esto es un problema religioso que tienen los judíos con este hombre, pero la realidad es que yo no encuentro nada. Y entonces Agripa le dice, yo lo quiero escuchar. Y entonces hace la asamblea y ahora quiero que ustedes sueñen conmigo. Piensen en el rey Agripa, el rey de la comarca, con toda su elegancia, llegar y se sienta a la sala real junto con el gobernador que era Festo. Y él llega con su esposa elegantísima, con todo el atuendo real, y llega a la corte y allí le hacen pleitesía y de repente entran a un hombre calvo con la barba larga, con las pantorrillas anchas de tanto caminar por el mundo, con sus manos atadas en cadena, y lo ponen de frente a él y le dicen, háblanos. Ahora decirle, háblanos a un predicador. Decirle, háblanos a un predicador. ¿Qué clase de locura? Abre tu Biblia conmigo. Abre tu Biblia conmigo. Vamos a disfrutar del libro de Hechos capítulo 26. Ya que te dije toda esa historia, vamos allí. Y vamos a brincar rápido a... Vamos al versículo 12, vamos al 12. No, vamos al 9 para ver la descripción completa. Y dice así, estoy en Hechos capítulo 26, versículo 9 en adelante. Si usted lo tiene, diga amén. Y si no lo tiene, está en pantalla porque está la mejor iglesia, ya te lo pusieron allí. Dice así. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Los encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Usted sabe qué es eso? Esa era la posición del fariseo judío, y que Pablo era parte de eso. Los miembros de junta, ¿usted se sentiría bien usted levantando la mano para que aquí le quitemos la vida a alguien? ¡Qué responsabilidad! Pero miren, esa gente no le temblaba la mano. No le temblaba la mano. Pablo entendía que estaba protegiendo a la nación como fariseo para que este grupo que se está levantando, que se olvida de la ley ceremonial, va a causar que nosotros volvamos a ser cautivos. Y yo no quiero ir cautivo, que muera él antes que muera yo. Ese era el concepto. ¿Se entiende ahora? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Los lugares de estudio del Torá, de alabanza, donde llegaban hombres y mujeres. Cuando Pablo llegaba allí, llegaba a estudiar la doctrina. Y cuando estaban hablando, si alguien hablaba del Jesús de Nazaret, que murió en el Calvario y resucitó al tercer día, ¿cómo? Se lo comía Pablo con todos los demás. Ese es el concepto que está trayendo aquí. Ellos estaban preservando a la nación y preservando la religión de los judíos. Y pretendían seguir al Dios único que llamó a Abraham, que le dijo, yo voy a bendecir a los que te bendicen, voy a maldecir a los que te maldicen, por lo tanto, tú serás una bendición. Sigue diciendo, versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino. ¿A qué hora? Mire su reloj. Piensa en el calor de Miami. Piensa en el sol tan deslumbrante que tenemos en Miami. Porque Palestina está en la misma franja del Ecuador, cerca de lo que nosotros estamos, en el mismo nivel del Ecuador, o con relación al Ecuador.
Volvemos al texto número 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La luz que ve Pablo es más brillante que la del sol del mediodía. ¿Usted ha visto algo más brillante que el sol del mediodía? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. El cual, ¿qué dice tu Biblia? Me rodeó. La luz me rodeó. La luz estaba a mi alrededor, de mí y de los que andaban conmigo. Y tú dices, pastor, ¿por qué usted está haciendo tanto énfasis? Es que necesitas entender esto. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, ¿en qué lengua? ¿En qué lengua? ¿Saben que Pablo cuenta su conversión 3 veces en el Nuevo Testamento? Pero solamente una vez, y es aquí cuando le está hablando al rey Agripa y a Festo, que le dice que esa voz le habló a él en lengua hebrea. ¿Por qué Pablo le está diciendo que le habló en lengua hebrea? Porque quien le está hablando es el Dios de los judíos. Es el Dios que llamó a Abraham, el padre de los judíos. Y ahora le está hablando ¿a quién? A Pablo, que es ¿qué? Judío. Y le está hablando en su lengua religiosa. Pablo sabía griego, hebreo y arameo. Y en su tiempo existía el latín. La pregunta es, ¿y cuántos idiomas sabe Dios? Todo. ¿Te había pensado en eso? Que tu Dios habla chino. Que tu Dios habla ruso. Si no, no pudiese entender las oraciones de todas esas personas. Por lo general nosotros oramos y pensamos que Dios me escucha a mí porque hablo español. Nuestro Dios habla todos los idiomas. ¿Por qué decide hablarle a Pablo en lengua hebrea? Porque hay un detalle aquí. Y ahora vamos a verlo. Sigue diciendo. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo dije, ¿quién eres? Se lean conmigo. ¿Quién eres? Señor. ¿Sabes qué significa esa palabra Señor? Adonai, que significa ¿qué? El dueño. En griego es kurios. Saulo le dice a esa voz que la reconoce que es una voz suprema y que le habla en lengua hebrea y que es el Dios de los hebreos que le está hablando a él. Él sabe que es su Dios y lo reconoce como el dueño. Le dice, ¿quién eres? Mi dueño. Tú tienes que ser mi dueño. ¿Y qué le contesta? ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? A quien tú persigues. Oh, detente ahí. ¿Qué significa Jesús? Es que nosotros le estamos leyendo en español de una transliteración o de una traducción más bien del griego. Y griego Jesús es Jesús. Pero él dice que no se lo está diciendo en griego, que se lo dijo en hebreo. Entonces, ¿qué palabra está usando Dios aquí cuando le habla a Pablo? Yo soy Yeshua. Y Yeshua significa ¿qué? Salvación. ¿Quién eres, mi dueño? Tú me estás hablando en lengua hebrea, tienes que ser hebreo. Y yo voy a perseguir a los judíos que se han olvidado de ti, que están a lo loco y que están adorando y que un Jesús de Nazaret. Y ahora el Jesús de Nazaret le dice, yo soy la salvación. Y cuando tú estás atacando a esta gente, tú me estás atacando a mí. Y nosotros lo vemos como un regaño. Vemos un Dios airado, un Dios molesto que está defendiendo a la iglesia. Nada de eso es lo que está sucediendo. Nada de eso. Vamos a ver si las cámaras pueden seguir conmigo. Yo tengo unos amigos aquí, déjame pedirte, ¿tú me quieres ayudar?
Vente, corre, vente, ayúdame. Vente. ¿Qué fue lo que hizo la luz? Yo soy la salvación a quien tú estás persiguiendo. Did I feel good? Le pregunté que si se sentía bien. Eso es lo que está haciendo Jesús con un perseguidor de su iglesia, con una persona que está matando a la gente de la iglesia. Levantó la mano en una junta y dijo, mátenlo. Y no tembló, al otro día se arropó y durmió feliz. El Dios del amor, el Dios de la creación, el Dios que creó el universo, a este pecador que no entiende que es extremista, Dios llega y se le acerca y lo abraza y le dice, estate quieto, yo te amo, yo soy la salvación. Y eso enternece el corazón de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué quieres que haga? Gracias. Aplauso. Así. Hizo muy bien, ¿verdad que sí? Ya, hizo así. ¿Tú lo habías entendido así? Porque parece que yo te estoy hablando del amor y te estoy hablando de una historia. Hoy yo vine a hablarte de Jesús. Hoy yo vine a hablarte del centro de nuestra iglesia. En nuestra conferencia estamos hablando de la construcción de una nueva iglesia que está centrada en Cristo. Y que como iglesia nosotros no podemos ser este grupo de los fariseos. Como iglesia, esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la iglesia que Dios quiere que sea y tenemos que ser como Él es. ¿Y sabes qué? Nos es imposible. Nos es totalmente imposible ser como Dios quiere que seamos. Estoy diciendo esto y te estás sintiendo incómodo. Pues sí. Hasta que nosotros no nos demos cuenta que tenemos una incapacidad de amar, nosotros no vamos a entender el inmenso amor de Dios. Estamos tan, y cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando del ser humano también en general. El ser humano, tú y yo que estamos aquí, y los que están afuera, estamos tan incapacitados para entender a Dios, para entender su amor, para entender el Evangelio. Y nosotros presentamos un Evangelio con nuestros propios espejuelos de nuestro gusto. Y Pablo nos los presenta. La historia de Pablo está allí para que nosotros sepamos que por mejor que nosotros estemos trabajando para Dios, estamos trabajando debajo de los espejuelos de nuestro gusto. ¿Se está entendiendo? Yo te quiero hablar de la gracia, pero te quiero hablar del poder de la gracia que tú no has entendido. Y es el poder de la gracia preveniente. Gracia preveniente. Y usted está diciendo, no, pastor, es proveniente. No. Lo estoy diciendo bien. Preveniente. Es la gracia que hace un plan anticipado para tu salvación. Pablo no dijo, oh Señor, dime cuál es tu voluntad y yo la haré. ¿Saben cuántas veces Pablo estaba orando eso? Pero no podía entender y necesitaba que viniera el poder de la gracia preveniente, que significa la gracia que hizo una provisión de antemano. ¿Cuál fue la provisión que hizo la gracia en la vida de Pablo? Que la gracia entra en el corazón de Pablo y libera su capacidad de decidir. La gracia libera la capacidad de decidir, libera nuestro libre albedrío. Pablo pensaba que estaba tomando decisiones con su libre albedrío. Estaba tomando decisiones con el libre albedrío esclavizado
con su visión y con el corazón pecaminoso. El Espíritu Santo tiene que venir a la vida de Pablo. Y esa obra del Espíritu Santo llegar e invadir tu corazón para liberar tu capacidad de decidir. Y que ahora en libertad para decidir, tú tienes la libertad si sí vas a adorar a Dios y aceptarle o si no lo vas a hacer. Y yo sé que esto es bien incómodo para nosotros como iglesia adventista, porque nosotros somos este lado que nos gusta hacer cosas para salvarnos. Pero decimos que somos salvos por la fe. La gracia invade para liberarte con tal de que tú puedas decidir si quieres seguir a Jesús. Esa gracia tú no la produces, tú no la alcanzas, tú no la generas, tú estás incapacitado de recibir esa gracia. Se llama la gracia preveniente, es la gracia que Dios envía y que ya está obrando en el corazón de todo aquel que quiere acercarse a Jesús. Y estuvo trabajando en tu vida durante toda esta semana y por eso tú estás aquí. No, yo vine porque había una actividad de la mujer, yo quería llegar temprano. No, yo vine porque mi mujer se vino para acá y me dejó sin desayuno y pues me voy para la iglesia porque no tengo nada que hacer. Ojalá ese no sea tu caso, pero como quiera que sea, tus razones están por debajo de la autoridad de la gracia de Cristo. Iglesia, esto es profundo, esto es importante entenderlo. Esta es la esencia de la salvación. Y mientras Pablo, que en aquel tiempo era Saulo, se paraba y votaba a favor de que mataran a los cristianos, la gracia estaba trabajando en su corazón. Y estaba utilizando a Esteban para que Esteban hablara del Jesús que estaba parado delante del Padre en el santuario celestial. Eso lo escuchó Pablo. Y eso le entró, pero no se le quedó porque Pablo no tenía la capacidad de poder entenderlo con toda la Biblia que conocía. Te estás dando cuenta que puedes conocer la Biblia, pero si la gracia de Cristo no ha venido a tu corazón, no estás libre. Estás incapacitado. Tiene que venir la gracia preveniente de Dios para que entre y te libere y entonces tú puedas decir, puedo decidir de Dios o puedo decidir en contra de Dios. Pero mientras la gracia no invada mi vida, yo estoy incapacitado para decidir. Mira qué sencillo. Entonces están diciendo, pastor, eso yo nunca había escuchado. Esa es la nueva teología de los adventistas. No, señor. Cuando usted va al Antiguo Testamento y lee los 10 mandamientos, Éxodo 20, ¿qué dice? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si tú no quieres volver a ser esclavo, no tengas dioses delante de mí. Antes de que Dios le pudiese pedir al pueblo de Israel que guardara su ley, los tenía que liberar. Tenía que liberar y allí en el monte Sinaí, Él le dice, ahora que estás libre, ahora que la gracia ha trabajado en tu corazón, ahora que entiendes que yo soy un Dios santo, ahora estás listo ¿para qué? Decidir. Alguien pensará que la gracia preveniente invade y no te deja decir. No, lo que hace es ponerte la libertad para que puedas decidir claramente. Mientras tanto, no puedes decidir claramente. Por lo tanto, en las campañas evangelísticas, lo que nosotros hacemos aquí, nosotros tenemos que estar ya orando, Señor, que esa gracia preveniente haga una obra anticipada con la gente que llega aquí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mire la gracia preveniente en Hechos capítulo 27. Se está cayendo el bote. ¿Y qué hizo el ángel? Pablo, todo el mundo será salvo si se quedan en el bote. Dile que no se vayan. Ahora díganme cómo Pablo iba a poder dar ese mensaje si no se lo había dado a él de antemano. Esa es la gracia que se encuentra con la gracia. Es la gracia donde Dios te libera para que te encuentres con la gracia de Cristo. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué dice el texto?
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y miren el versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido. ¿La luz quién era? No era una luz cualquiera. Aquí dice, para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Pablo vio a Jesús ese día allí. Lea Hechos de los Apóstoles. Lea esta historia en Hechos de los Apóstoles para que ustedes vean que Pablo dice, yo vi a Jesús. Y ahora mira lo que sigue diciendo. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti. Jesús siguió apareciéndosele a Pablo. Esto es una cosa tremenda. Jesús siguió apareciendo y abrazándolo. Pablo, vamos bien, pero te falta. Pablo, vamos bien, pero te falta. Pablo, vamos bien, pero te falta. ¿Y qué era lo que le faltaba a Pablo? Jesús todos los días. La hora de la gracia todos los días en su corazón. Todos los días, todos los días. Martín Lutero, cuando habla acerca de la gracia prevalente, habla del trueque, habla de un negocio que se hace en nuestra vida. Martín Lutero decía así: Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Tú eres mi justicia, yo soy tu pecado. Te está diciendo, ¿cómo es eso? Sí, Martín. Yo soy el que peco. Yo soy el que peco. Pero yo soy tuyo. Sigue diciendo Martín Lutero. Has tomado sobre ti lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que no eres y me diste lo que yo no soy. Eso es lo que está diciendo Martín Lutero. Y sigue diciendo, Cristo está lleno de gracia, vida y salvación. El alma está llena de pecado, muerte y condenación. Ahora dejen que la fe se interponga entre ellos y los pecados. La muerte y la condenación serán de Cristo, mientras la gracia, la vida y la salvación será nuestra. Martín Lutero lo entendió. Y miren cómo lo dice Elena de White. Mensajes Selectos, toma una página 459, dice así: somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Cuando Jesús llegó y abrazó a Pablo, le dijo, yo soy la salvación a quien tú persigues. Y Pablo entiende eso. Se hace el intercambio. Dame esa vida pecaminosa y yo voy a declarar con mi boca que tú eres justo. ¿Eres totalmente justo? No. Pero la declaración de Cristo es suficiente. Sí. Amén. Amén, amén, amén. Ese es el evangelio, iglesia. El evangelio es que Cristo declara al pecador justo cuando no lo es. Y se goza en decir, yo lo perdono, yo lo cambio, yo lo transformo. No es santo en la perfección que queremos, supuestamente. Pero es perfecto porque está en mí. Ese es el mensaje de Pablo. Eso es lo que Pablo le está presentando a Agripa. Ese es el mensaje que Pablo le está presentando a Agripa. Ese es el testimonio de un hombre que entendió el amor de Dios. Y no necesitaba chocolate y no necesitaba flores. Estaba encadenado. Y cuando Pablo está explicando todo esto, Festo gritó, muy probablemente lo que tú estás pensando de mí. Pablo, las muchas letras te tienen bien loco. Y Pablo le dijo, no estoy loco, estoy muy cuerdo.
Y Agripa lo sabe, porque todo esto que yo estoy contando, ya él lo sabe él, porque esto de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, esto no se hizo en una esquina de la nación, esto se hizo en el mismo centro de Jerusalén. Y él sabe que es verdad. Y ahora Pablo le dice a Agripa, Agripa, ¿crees a los profetas? Y no espera que le conteste, dice, yo sé que crees. Pablo sabía que la gracia preveniente estaba allí tocando los corazones. Pablo había entendido que antes que él llegara, la gracia de Cristo estaba tocando los corazones. Y allí estaba el rey Agripa con su esposa, estaba Festo, estaba toda la corte. Y mientras Pablo hablaba con las manos encadenadas, el Espíritu Santo estaba obrando para que ellos conocieran la verdad que había liberado a Pablo. Ahora ustedes entienden el concepto de la testificación. No es una responsabilidad de la iglesia. Pablo no está testificando y defendiendo a la iglesia cristiana. Pablo está hablando de su amigo que lo abrazó. Pablo está hablando del amigo que lo estaba cambiando. Por lo tanto, donde quiera que iba ir Pablo, ¿de qué iba a hablar? Del enamoramiento que tenía con Jesús. Jesús es el centro. Cuando Dios libera tu libre albedrío, te toca decidir. Y esa decisión que haces no tiene mérito para salvación. No abona tu salvación. Porque lo único que tú estás aceptando es un regalo. Eres salvo cuando decides aceptar la salvación. Pero esa decisión y esa salvación no es porque tú tienes algo o es porque hiciste algo. Es que lo hiciste porque la gracia te motivó. Y eso es el mensaje de Pablo. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicarle al mundo. Hay un Dios que te declara justo y después Él se preocupa de cambiarte Él. Esa es la esencia del evangelio. Eso es amor. Eso es el amor supremo de un Dios que cuando somos rebeldes nos ha amado. Y nos sigue amando y nos prodiga bendición. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos? Y de paso quien escribe esto es Pablo también. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que, ¿qué cosa? Justifica. ¿Qué es la justificación? La declaración. Yo te perdono y tú haces todo el perdón. Yo te declaro puro, perfecto, justo delante del Padre. Yo lo digo, ¿quién me va a contradecir a mí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y me detengo, porque los saduceos no creían en la resurrección. Y Pablo está aclarando. El concepto de la vida de Jesús viene a destruir, a tirar por tierra una de las creencias fundamentales de los saduceos. Y por eso es que Pablo se llena la boca aquí a los romanos y les dice, ¿quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Díganme si nosotros tenemos un Dios que tiene un ministerio tan completo, ¿cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no nos vamos a entregar a Él? Si hay la gracia preveniente que invade para ponerme en libertad para decidir, ¿cómo yo voy a decidir para otra cosa? ¿Cómo es eso? Termino con una historia. Allí estaban los 3, 4, 5 esclavos africanos. Su piel bronceada por el sol, con tristeza de haber sido arrancados de su país allá en el continente africano, y ahora estaban en la plaza de la venta. Y llegaron los compradores de esclavos. Y todos los esclavos estaban allí. Algunos cansados, otros lastimados, algunos sin dientes. Pero había uno fuerte, fornido,
elegante, con estirpe, con músculos, con toda su dentadura y con una mirada férrea, diciendo: no trabajaré para nadie. No trabajaré para nadie. El que me compre, los destruiré. Les violaré sus esposas, les quemaré sus casas, destruiré sus viñas. No trabajaré para nadie, trabajaré. Y todos los compradores de esclavos empezaron a elegir a los otros porque no quisieron tener ese esclavo. Pero había un comprador que llegó y se paró de frente y escuchó cómo se vendieron todos los demás. Y dijo: yo quiero este. Jamás trabajaré para usted. Jamás. No voy a trabajar para usted. Usted me compra. Lo primero que yo voy a hacer es por la noche levantarme y degollarlo a usted y a su familia y matarlo y quemarlo. No, yo no soy. Yo soy libre. Yo tengo una mente libre. Lo compraron, lo pusieron en un carruaje que era una reja. Y mientras iba por el camino, el carruaje de la reja atrás y el carruaje del dueño de los esclavos al frente, el esclavo seguía diciendo improperios y enojo. Pasaron las horas y justo antes de que bajara el sol, llegaron a un recodo del camino donde había una ladera y al fondo se veía el valle del terreno del dueño. Todo el sembradío, las casas en orden, preciosas. Y allí se paró y el esclavo: deja que me suelta la primera, ya te vi la cara, sin vergüenza, deja que te vea. Ustedes me sacaron del lugar donde yo vivo. No vas a vivir, no vas a vivir. Mi mente está en que te voy a matar. No voy a trabajar para ti. Lo sacan con otros hombres fuertes, lo ponen allí y ahora el dueño le dice: esta es mi viña, esta es mi siembra. Aquella casa que está allí, de todas aquellas blancas que están, aquella casa es para ti. Y ves a las damas que están trabajando, cualquiera de ellas puede ser tu esposa. Aquella es mi casa, yo vivo cerca. Y yo te compré para que seas libre. Tú puedes decidir si quieres trabajar aquí en libertad o si quieres ser un errante libre. Tú decides. Y ahí el hombre cayó de rodillas y le dijo: ¿es verdad que tú me vas a hacer libre? Y le dijo: vengo soñando con tu libertad desde que salí aquí esta mañana. He venido soñando con tu libertad, que tengas una casa, que tengas un lugar donde trabajar, que puedas casarte, que puedas tener hijos. Lamento lo que ha pasado, pero esta es la realidad de este continente. Pero yo entiendo que tú puedes ser libre. Si quieres, puedes trabajar para mí, yo te pagaré lo que es justo. Y el día que tú quieras irte, te puedes ir. Y ahí el hombre cayó de rodillas y empezó a llorar y le dijo: trabajaré para ti el resto de mi vida. La historia no termina allí. La historia es que un día, a las 5 de la mañana, el dueño de la hacienda levanta al esclavo africano y le dice: vamos a comprar más esclavos. Quiero que le cuente que yo los quiero hacer libres. Y en el camino, el hacendado nuevamente empezó a contarle: esto yo lo hice el día que te fui a buscar. Ya yo venía con gozo sabiendo que te iba a ser libre. Ya yo venía con gozo sabiendo que tú ibas a tener un lugar que yo te preparé. Ya yo estaba contento que tú ibas a tener una esposa. Yo venía disfrutándome de todo eso porque yo te amo. Yo he aprendido a amarte a la distancia. Y ahora va ese africano al lado de él, mirándolo con lágrimas en los ojos, diciéndole: gracias por amarme. Gracias por hacerme libre. Y ahora llegan al mercado. Y ahora no hay uno, ahora hay varios, gritando improperio, gritando improperio.
Y este esclavo se le va por detrás y le dice al oído: hay uno que te quiere liberar. Hay uno que te quiere liberar, créelo. Hay uno que te quiere liberar, créelo. ¿Cómo me va a liberar si yo veo que tú estás vestido como los que esclavizan? No, yo soy libre. Mentira, tú estás esclavizado también. No, yo soy libre. Yo estoy libre. A mí me compraron. Pues te compraron, entonces estás esclavo. No, soy libre. Soy libre. Yo sé que tú no le entiendes, pero yo soy libre. Iglesia, esa es la experiencia tuya y mía. De antemano, Dios ha preparado el plan de la salvación. Y de antemano, ya Dios ha invadido tu corazón. Y de antemano, Dios te quiere poner en un lugar donde tú puedas decidir libremente: yo quiero aceptar a Jesús. Pablo lo entendió. Es interesante que la historia termina que Pablo le dice: ¿cuánto diera yo? Porque el rey le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe lo que le está diciendo el rey? El rey le está diciendo: por poco me convences de ser libre. Y el que tenía las cadenas era el libre. Y el que era el rey era el esclavo. ¿Estás entendiendo? Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: ojalá por poco, por mucho, tú te conviertas a Cristo. Ojalá y te conviertas y seas igual que yo, excepto. Y Pablo levanta sus manos encadenadas, dice: que no tengas estas cadenas. Pablo sabía que era la libertad. La pregunta es: ¿tú lo sabes? ¿Tú has entendido esto? ¿Tú has tenido esa experiencia hermosa de que Dios invada tu corazón y que te permita ahora decidir? Entonces, ¿cómo quedarse uno callado? En el mes cuando el mundo habla del amor, ¿cómo el que es liberado por amor se va a quedar callado y no va a hablar del amor de Dios? Amor supremo nos lleva a hablar de Dios. Querido Padre, gracias te damos en esta mañana por tu inmenso amor y poder. Gracias porque hay una gracia que invade de antemano para ayudarnos a tomar la decisión. La decisión nos toca a nosotros tomarla. Es nuestra responsabilidad. Pero gracias por la gracia preveniente que llega a nuestro corazón para tocarnos y liberarnos. Señor, ayúdanos en este mes y en el resto de nuestra vida a poder compartir el inmenso amor de Dios. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.